Colegas, ya estamos para ver la presentación de Ricardo Alarcón, presidente y socio del Grupo Factorial de Colombia. Durante toda su vida profesional ha estado dedicado a los medios masivos, fundamentalmente a la radio y a la televisión. Ha sido periodista, gerente comercial, gerente de mercadeo y presidente de grandes compañías de alto nivel nacional e internacional. Fue presidente en Caracol Radio en 2 oportunidades, en Caracol Televisión, en RTI, en Ecuavisión, primer grupo de comunicaciones de Ecuador, y tiene una larga y extensa trayectoria en innovación, en tecnología. Fue director internacional de Prisa Radio, la multinacional radial más importante en idioma español. Fue presidente de la Junta Directiva de Caracol, Sociedad Anónima, y miembro principal del Consejo de Administración de Prisa Radio en España. Actualmente integra la Junta Directiva de Asomedios, que es la Archi de Colombia. Quiero que recibamos con un aplauso a Ricardo Alarcón, que hoy nos acompaña. Muy buenas tardes. Ricardo, ¿me escuchas? El aplauso buenas tardes a todos. El aplauso a usted. Quiero, primero que todo, agradecerles muy especialmente a Eduardo, a toda la Junta Directiva y a todos mis colegas de un país que además quiero mucho y que con el cual tuve mucha relación a lo largo de los años en mi vida como radiodifusor. De manera que, primero que todo, es un honor y les agradezco muchísimo. Voy a entrar en materia y al final pues intercambiamos algunas opiniones, algunas preguntas. Y esta charla yo la he titulado Anacronismo Creativo, básicamente por un tema que tiene que ver con el mundo digital, y es que estamos a más de 30 años de haber comenzado el proceso digital y estamos en 21, terminando el año 21 de este milenio y de este siglo, y seguimos discutiendo sobre este tema como si hubiera aparecido ayer. O sea, seguimos todos un poco desconcertados y un poco acabando de aprender y acabando de entender qué es lo que va a pasar. Y por eso digo, y no lo digo en mal sentido, lo digo en buen sentido, es que nos está obligando todos los días a pensar. Nos ha sacado de nuestra zona de confort y nos obliga a ser creativos, y a ser creativos sin una secuencia de tiempo clara. Siempre nos plantea nuevos desafíos y nos plantea un nuevo escenario creativo. Aquí hay dos posibilidades: o tenemos una visión catastrofista y pensamos que nos llegó el fin, que no, estamos en el lugar equivocado, que nuestra industria está pasando y que vienen cosas nuevas, o tenemos una visión optimista, que es la que a mí me gusta, la que creo, y es que tenemos muchísimas posibilidades, como nunca nos las soñamos. Tenemos muchas posibilidades de hacer cosas y tenemos el conocimiento y tenemos la experiencia para aprovecharlas. Algo que es fundamental en este ejercicio es que la planeación estratégica se ha puesto en cuestión por razón de los cambios que estamos teniendo. Y entonces, muchas veces se prefiere no planear y se prefiere reaccionar más bien a lo último que suceda, porque se piensa que no vale la pena la planeación. En lo que estoy ahora, mi empresa Factorial, un grupo de socios que hacemos proyectos de comunicación, lo que cada vez aprendemos más, lo que tienen en común todos los proyectos exitosos, es nunca dejar de tener pensamiento estratégico.
Uno puede dejar de hacer planeación estratégica como la hacíamos antes, es decir, pensar que podíamos hacer proyecciones a 5 años, etcétera, pues obviamente eso ya no. Pero eso no quiere decir que no sea fundamental, que no sea clave, que mantengamos una línea permanente de pensamiento estratégico. ¿Cuáles son las certezas de este mundo de hoy? El mercado publicitario fragmentado, relativamente pequeño, y es relativamente pequeño porque es pequeño comparado con el mundo del Internet y porque lo han empequeñecido las grandes plataformas que sin ser medios de comunicación compiten por el dinero con nosotros. Está intermediado tecnológicamente, lo cual también es una realidad. O sea, la compra programática que cada vez está avanzando y seguirá avanzando. Otro hecho ya cierto es la irrupción de las OTT y el cambio brutal que esto ha implicado en el consumo de medios en el mundo. Por el otro lado, la explosión del podcast. Y ustedes me van a oír hablar del podcast siempre como algo diferente a la radio, pero eso no quiere decir que no sea parte de nuestro negocio. Al contrario, es un producto de audio que es nuestra fortaleza y es de lo que nosotros más sabemos. Y el otro gran hecho es que el negocio de la música viró radicalmente hacia los derechos de autor y eso también ha tenido una tremenda influencia sobre los medios de comunicación, porque ya los dueños de la música no nos perciben como sus difusores necesarios, sino al contrario, nos perciben como unos usuarios que tenemos que cada vez pagar más. Y esto no es un tema menor en el devenir de los negocios de comunicación. Ahora, ¿qué está pasando? Digamos, aquí ya son cosas que estamos viendo, hechos que estamos viendo, pero que no son todavía certezas como los anteriores, sino que son tendencias que estamos analizando y que estamos viendo en el día a día. Por un lado, el tema de los grandes de la televisión, hablo de los grandes canales privados y de los grandes canales de televisión abierta y también las organizaciones de canales para cable que migran a la producción o a las OTT. O se convierten o están entrando en las OTTs, como el caso de Disney, o muchos de los canales, y lo estamos viendo en todos los países, se están convirtiendo o se han convertido en productores y les interesa ya más venderle una serie a una de las plataformas de las OTTs que su propio canal abierto en su país o en su región. La radio crece su distribución. Eso es un hecho que está sucediendo. El streaming está permitiendo que la radio llegue a los rincones que nunca nos soñamos y que rompa todas las barreras regionales, los alcances que tenían que ver con nuestros sistemas de distribución, AM, FM, etc. Grandes oportunidades en el management de talento. Esto es otro tema que está cambiando mucho y que se está presentando ya un cambio profundo en el modelo comercial, en el cual va creciendo la compra programática y lo que esperamos y lo que vendrá será un crecimiento en la venta programática. Pasar a la ofensiva en los derechos de autor, eso está comenzando, hablaremos ya un poco más de eso, pero lo estamos viendo, las diferentes asociaciones, el AIR, cada vez más interesados en un tema que hasta hace unos pocos años era un tema de unos quijotes, de unos abogados que iban a las reuniones de la OMPI, pero a quienes les hacíamos poco caso, y ahora estamos todos comenzando a entender la importancia que tiene este tema. Las mediciones de audiencia, que siguen siendo las mismas del siglo pasado y que por lo tanto están en cuestión y deben estar en cuestión y deben preocuparnos. Sé que ustedes van a hablar de este tema más adelante y me parece absolutamente fundamental. Y un resurgir de la radio y la televisión locales, que es un fenómeno lógico en el proceso de consolidación de comunidades.
No quiero seguir adelante sin hablar de un tema que toca muchísimo el mundo y el mundo nuestro en particular, que es el pánico digital. El mundo digital es un mundo que crea muchos miedos y hay que entender un poco de dónde viene esto. En el año 96, un señor que, que era uno de los muchos idealistas del Internet en aquel momento, el señor John Perry Barlow, escribió el Manifiesto del Ciberespacio. Este es un documento muy corto que ustedes, los que no lo hayan leído, lo encuentran muy rápidamente y que vale la pena leer, porque es un manifiesto revolucionario, como la Revolución Francesa. Es decir, es un manifiesto de una rebeldía en el cual se plantea que no se reconoce en el mundo digital la soberanía de los gobiernos, ni el pago por las transacciones comerciales, ni los derechos de autor, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado con esto? Que en aquella época, obviamente, Barlow y mucha gente de la que estaba entrando al mundo digital creía con la mejor buena fe que este mundo iba a ser un mundo solidario de personas que iban a estar hombro con hombro ayudándose sin cobrarse mutuamente, etcétera, etcétera. Obviamente ellos nunca se imaginaron que esto iba a terminar en Google, Facebook, Amazon y demás, aprovechándose del hecho para no pagar derechos de nada. Entonces, hay que entender que muchas de las cosas que vemos, y incluso el miedo que tienen muchas veces los reguladores, los gobernantes, es porque se sigue respetando de una manera bastante importante y porque, claro, obviamente los consumidores de Internet, que hoy en día es una parte muy importante de la humanidad, pues están felices de que todo sea gratis. Pero es algo que tiene que estar en discusión, una discusión en la cual no le podemos sacar el cuerpo y que en cada uno de los países y en cada uno de los foros nosotros debemos estar y debemos actuar para entender y para que todos entendamos que esa idealización que se hizo en su momento del mundo digital tiene poco que ver con la realidad de hoy en lo que tiene que ver con las plataformas tecnológicas. Miremos la historia breve de la radio digital. A nosotros de pronto ya se nos olvide, por eso lo quería recordar, que la radio digital en los años 90 iba a ser la radio digital aérea. Que hubo una carrera, les recuerdo, entre Europa con el sistema DAB y el iVoC norteamericano, y que la competencia era a ver quién lo desarrollaba más rápido y quién se imponía, porque ustedes recuerden que en aquella época había el antecedente de la televisión a color, que había varios protocolos y que competían y que en cada país pues se utilizaba, bueno, se sigue utilizando, y que entonces se pensaba que esta lucha iba a ser algo parecido. Y entonces hubo una gran lucha para hacer el desarrollo tecnológico y resulta que como dice el periodista inglés, en un titular que me gustó mucho, pues DAB Radio fue el futuro. O sea, hoy en día sabemos que la radio digital aérea tiene un uso bastante marginal en el mundo y que parecería ser que definitivamente por allí no fue. ¿Qué es entonces hoy la radio digital? Algo mucho más sencillo, que es el streaming, que es básicamente nuestra misma señal, pero distribuida digitalmente, y el podcast, que no es exactamente, como lo hemos dicho, radio, pero es audio. Y es una posibilidad importante para nosotros. Inside Radio dijo en el 2019, hizo 5 predicciones sobre lo que iba a pasar en esta década.
el dominio del mundo digital, el imperativo de la personalización. Ellos se referían a las bases de datos, al uso de bases de datos, que en nuestros países están muy limitados por temas legales. En Estados Unidos, digamos que no lo es tanto. La proliferación de plataformas programáticas, es decir, a que sí van a seguir creciendo las plataformas para la compra de publicidad programática. La consolidación hace crecer a los supercompetidores. Ellos apostaron porque los grandes grupos de comunicación se van a seguir consolidando para poder dar la pelea con las plataformas programáticas y con los grandes buscadores y con las redes sociales. Y la evolución de la organización comercial, en la cual ellos preveían que lo que va a suceder es que nuestros equipos comerciales, como los hemos entendido hasta ahora, pues van a ir desapareciendo y los vamos a ir reemplazando por personal técnico de soporte, personas que sepan más de marketing, que sepan más de tecnología y que puedan darle soporte a los clientes más que en personas que hagan la venta como la hemos entendido tradicionalmente. ¿Cuál es la paradoja de la radio en el mundo digital? Yo la definiría como que es que si nos demoramos en movernos, nos deja el tren, y si nos apresuramos, comenzamos a vender barato. Porque la publicidad estrictamente digital, pues es bastante barata comparada con la del mundo analógico. Y recuerdo un curso que tuve la oportunidad de tomar cuando estaba en Prisa, un curso en Madrid, sobre el tema digital, y donde un ejecutivo de Google, cuando alguien le hizo la pregunta y alguien le dijo si la publicidad digital es tan buena, ¿por qué es tan barata? Y él dijo, por un principio básico de economía, porque en cualquier producto, si su inventario tiende a infinito, su precio tiende a cero. Y este es un problema que tiene el mundo digital, y es que el inventario tiende a infinito. ¿Qué nos dio la radio digital? Digamos que por ahora la radio digital nos entregó la distribución, lo que hablábamos. ¿Cuándo nos soñamos nosotros que cualquier persona en el mundo pudiera tener en la mano un aparato con el cual escuchar radio? Eso nunca nos lo soñamos. O que nuestra emisora, que es de una ciudad y que tanto trabajo nos costaba que nos dejaran cambiar y subir un poquito la altura o la potencia para que nos mejorara, para que pues hoy en día se pueda escuchar en cualquier parte del mundo. Entonces digamos que la radio digital nos entregó un escenario de distribución impensable hace no mucho tiempo. Nos ha entregado herramientas de interactividad. Hoy en día tenemos muchas posibilidades de hacer interactividad sencilla, barata, que también hubiera sido impensable. Nos ha dado el video como herramienta, que podemos utilizarlo como complementario para la radio. Y nos ha simplificado muchísimo todos los procesos. O sea, en general, el mundo digital nos ha simplificado procesos de producción, procesos de transmisión, etcétera, etcétera. ¿Qué nos quitó? Entonces, digamos que lo que nos quitó, podríamos resumirlo en que nos quitó la exclusividad. Es decir, hasta antes del mundo digital, hasta antes del streaming, tener una frecuencia era una barrera de entrada fuertísima en el negocio. El que tenía una frecuencia, pues tenía una fortaleza en su negocio, que era muy difícil que alguien viniera desde afuera y le compitiera, porque tenía que tener otra frecuencia. Y las frecuencias siempre han sido un mundo finito, restringido, y obviamente pues nos ha quitado, digamos, en teoría, esa franquicia. Sin embargo, digamos que en la práctica eso no ha comenzado a suceder. Sabemos que sucederá, pero no sabemos cuánto tiempo va a requerir. Y por ahora tenemos lo mejor de los dos mundos. Es decir, por ahora seguimos teniendo la franquicia de las frecuencias, sigue siendo importante
tener las frecuencias, pero además tenemos el streaming como la posibilidad de expandir nuestra señal y de manera casi infinita. Y aquí simplemente me he tomado la libertad de armar lo que llamé el decálogo del sugerente. Y el sugerente es porque, no sé esta palabra, cómo se entienda en Chile, pero esto era una broma de un colaborador mío español, que me decía que el mejor cargo del mundo era ser sugerente. Y entonces yo le decía, ¿será ser subgerente? Me decía, no, los subgerentes trabajan mucho. El sugerente es simplemente el que sugiere y el otro decide qué es lo que hace. Y este es después de 35 años de haber manejado compañías de comunicación y de haber estado en la primera línea como presidente, como gerente de diferentes compañías de comunicación, pues mi rol ahora es el de ser sugerente, lo cual es fácil. O sea, sugerir es fácil, lo difícil es tomar las decisiones, que es lo que les corresponde a ustedes. Pero igual les hago mis sugerencias. Lo primero es no temerle a lo digital, pero sí respetar. Es decir, nosotros no podemos dejarnos acorralar por el mundo digital, pero cometemos también un error muy grave cuando pensamos que el mundo digital es simplemente algo que las nuevas generaciones entienden y que entonces eso lo podemos dejar que lo manejen practicantes o nuestro hijo porque es joven. No, el mundo digital tiene su complejidad técnica y debemos buscar profesionales del mismo nivel que hemos buscado para nuestro mundo analógico, para que manejen el mundo digital. Mi segunda sugerencia es mezclemos lo analógico con lo digital, que es una forma de camuflar el problema de las tarifas. Si nosotros logramos armar productos que sean mezclados, los podemos potenciar muchísimo a nivel de audiencia, pero también tenemos la posibilidad de cobrar de una manera diferente a el costeo, al tipo de costeo programático y derivado del programático que tenemos en el mundo digital. El tercero es que lo digital nos facilita volver al origen de la radio, la comunidad. Como tenemos hoy la posibilidad de usar redes sociales, WhatsApp, etcétera, y sobre esto podemos construir muchos recursos, pues digamos, podemos volver al origen. Es decir, la radio es de la ciudad, la radio es de este género musical o la radio es de este tema deportivo. Entonces nos permite construir comunidades. Y esto es una gran oportunidad. Lo cuarto es hibridicemos la radio con el podcast. Pues se puede hacer, entendiendo las particularidades de cada uno, pero se puede hacer y hay ejemplos muy exitosos de hacer ejercicios híbridos de radio y de podcast. El quinto, aprovechemos el mundo digital para multiplicar nuestra capacidad de hacer eventos. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes hallazgos de la pandemia. Es decir, pongámonos a pensar nuestra capacidad de hacer eventos, que siempre son muy importantes para la radio, antes de, y las limitantes que teníamos, porque siempre había que los costos, el tiempo, el salón, el alquiler, el sonido, etcétera, etcétera. Y resulta que ahora podemos mezclar muchísimo los eventos con eventos digitales y lograr muy buenos resultados comerciales y hacer productos tailor-made para clientes, etcétera, etcétera. Luego, tomémonos en serio otras fuentes de ingresos como los derechos de autor, que ya lo mencionaba. Los derechos de autor son un tema que nos saca del mercado de la publicidad y nos puede llevar a grandes números en el futuro. Yo les recuerdo a ustedes lo que pasó con la industria de la música. Recuerden ustedes la crisis que se vivió en el mundo de la música cuando se pensó que desaparecía porque ya nadie quería comprar discos y la gente bajaba gratis la señal de la música, de páginas, de un desorden que se armó. Y yo decía un poco en broma que cuando uno iba a Miami, a las sedes de las majors, en los escritorios donde antes había personas de mercadeo y personas de música, ahora encontraba
a muchos abogados. Y eran abogados pensando en cómo generar ingresos. Y miremos que ha sido súper exitoso. Y la industria de la música hoy, haciendo ese viraje, es una industria tan próspera como nunca lo fue. De manera que nos tomémonos en serio ese tema de mirar por dónde podemos tener fuentes de ingresos por el lado de derechos de autor. Séptimo, no nos volvamos locos con el video. El video es un recurso, pero no pretendamos ser de la noche a la mañana una empresa de televisión. Es importante tenerla en su justa dimensión porque los profesionales nuestros tienden a enloquecerse con el video. Entonces, pues manejémoslo con cuidado. Afinemos las mediciones de audiencia, nos están haciendo ver viejos. Esto, pues, no tengo que abundar mucho. Yo creo que es un tema al cual tenemos que ponerle atención. El DJ puede salvar la radio musical. La radio musical, los algoritmos que nosotros usábamos para programar las emisoras, pues obviamente no pueden ser tan potentes como los de Spotify y plataformas similares, por la sencilla razón de que ellos tienen información online sobre el consumo de la música, que nosotros no podemos, por lo menos por ahora, tener en nuestras emisoras. Tal vez, y pensémoslo, si no tenemos que volver un poco a lo antiguo, a pensar en el DJ que rompa, que arriesgue, que recomiende una canción porque tiene el conocimiento y el expertise para pensar que puede funcionar. Es un concepto que no pueden empatar las plataformas y que sería, digamos, volver a los orígenes, como decía, de la radio musical. Y luego repensemos la forma como estamos cubriendo el deporte, porque estamos perdiendo la audiencia joven en el deporte, en la radio, y tiene que ver con que yo creo que hace rato que no nos cuestionamos seriamente lo que estamos haciendo, las transmisiones de los partidos de fútbol o del ciclismo, el play-by-play, que posiblemente para una nueva generación ya no tenga el sentido que tenía antes. Hablemos un minuto del podcast. El podcast es un fenómeno súper interesante y donde nosotros tenemos mucho que decir. Es un producto de audio, pero es diferente a la radio. ¿Por qué es diferente a la radio? Porque rompe un doble código de la comunicación, de la radio con sus oyentes. Cuando llegó el cable, ya comenzó a romper algunos códigos de la televisión, en el sentido de que no era gratuita. Y entonces hubo ese cambio. Después, cuando aparecen las OTT, se rompe otro código de la televisión. Y es que los programas eran a una hora y que uno tenía que sentarse a una hora a hacer una cita para ver un programa. Pero nunca hubo, como pasa con el podcast, una doble ruptura. ¿Por qué? Porque el podcast rompe dos códigos. El podcast rompe lo mismo que las OTTs con la televisión, rompe el concepto del horario, pero rompe otro código que ha sido muy clave en la radio siempre, que es el de la producción en vivo. O sea, la sensación de que el oyente está en tiempo real con la persona que está haciendo radio. Entonces es una ruptura más fuerte y eso tenemos que entenderlo. Pero eso también nos da la oportunidad de tener un producto muy novedoso y muy diferente, que está creciendo en inglés de una manera asombrosa. Además que ya por Spotify, por ejemplo, está comenzando y ya pagó, ya contrató a Joe Rogan por una cifra muy importante, ya está pagando por los productos de podcast en inglés. Los jóvenes se sienten muy cercanos al podcast porque es mucho más ligado a su propio concepto de consumo de medios y de consumo de información. Y digamos que podemos tener dos modelos tipo, que son el de Spotify, que es un gran agregador, una plataforma en la cual tú como podcaster, tú buscas una distribución que ellos ya tienen, que ya existe, y
y ellos lo que buscan es que darle una razón más a sus suscriptores, porque recuerden que en el negocio de la música, Spotify nunca pudo ganar dinero precisamente porque las majors, lo que ya hablábamos ahora, lograron cobrarles mucho más dinero a ellos que lo que siempre lograron con la radio, con la radio abierta. Está el modelo de iHeartRadio, que lo que es una empresa de radio. Ustedes recuerdan que iHeartRadio era Clear Channel, era la empresa de radio más grande de los Estados Unidos, y ellos se les ocurre montar una plataforma que en un principio tenía como objetivo cruzar el uso de emisoras locales de ciudades a otras ciudades de los Estados Unidos. Eh, Porque la radio local era fuerte y la gente en Estados Unidos migra mucho y cambia mucho de ciudad. Entonces, nace así, pero después encuentran en la plataforma un mecanismo también de agregar podcast, y lo que ellos buscan es mucho volumen para sumar audiencias entre la radio y los podcasts para lograr grandes números atractivos para los anunciantes. Digamos que son como dos modelos de lo que está pasando en el podcast. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que resolver nuestro rol, porque va a ser difícil que una empresa de radio, salvo que sea muy grande, pueda ser simultáneamente un gran productor y a la vez un agregador. Entonces, yo diría, sugiero que revisemos qué es lo que queremos hacer, porque podemos ser productores, hacer pocos productos, con lo cual no vamos a lograr una comercialización fácil, pero podemos buscar un canal como Spotify o como iHeartRadio, como Apple u otros para lograr ese efecto, o podemos hacer al contrario, y es tratar de ser nosotros los agregadores y buscar terceros que hagan en nuestro país, que produzcan los podcasts para nosotros sumar un volumen suficiente para buscar una comercialización exitosa. El futuro, pues yo diría que por ahora nuestro futuro es bastante bueno, porque tenemos lo mejor de los dos mundos. Tenemos todavía una radio analógica que es bastante fuerte, y ya tenemos todas las posibilidades de la radio digital. No sabemos, es posible que en un futuro eso ya no sea así, pero digamos que por ahora y durante un tiempo tenemos esa posibilidad, lo cual nos da tiempo y nos da posibilidades para afianzar nuestro negocio. Nosotros sabemos de comunicación, independientemente de que sea digital o analógica. Oportunidades hay muchísimas, cada vez más. Hay que saberlas encontrar. Tenemos que sabernos salir de lo obvio, de los mercados, de los grandes anunciantes tradicionales, de solamente hacer negocios de publicidad, pero en los eventos, en temas que están por redescubrir y que hemos hecho, como los canjes, como los Media for Equity. O sea, hay muchísimas oportunidades en este momento para nosotros. Está en nosotros, en los radiodifusores, hacerlo bien y mantener nuestras empresas y nuestras marcas vigentes y ganadoras. Muchas gracias. Nos quedamos sin monitor acá sin retorno. Consultas para Ricardo, tenemos un par de minutos para quienes quieran hacer una consulta. Juan Rafael Maldonado de Radio Sago tiene una consulta, Ricardo. Van a ser pocas, así que no te preocupes, no te vamos a quitar mucho tiempo en Colombia. Acá está Juan Rafael, acá Marcial. Hola Ricardo, gracias por compartir con nosotros tu conocimiento y tu experiencia. Me llamó la atención cuando nos mostrás el decálogo, el último punto, respecto de las audiencias. Ahí está la cámara, hola. Respecto de las audiencias en transmisiones deportivas. De tu experiencia, ¿qué es lo que tú sugieres que debiera ser el camino? Tú decías que el play-by-play, o sea, el relato habitual de un partido de fútbol o de otro deporte, parece ya no ser el camino. Tal vez sean productos más cortos, más livianos para la audiencia más jóvenes. Perdón, me he quedado sin audio, no los estoy escuchando.
Ricardo, ¿nos escuchas ahora? ¿Nos escuchas ahora, Ricardo? A ver ahora, tú nos vas indicando. Escuchando perfecto. ¿Sí? No sé, ¿la repite Juan Rafael? O el tema que nos contaba, nos preguntaba Juan Rafael Maldonado era su visión de las transmisiones deportivas, Ricardo, si ya no iba a ser el relato o la parte más importante y se iba a ir por alguna variante de acuerdo a tu experiencia. Sí, Juan Rafael, nosotros hemos estado precisamente trabajando recientemente con un cliente sobre ese tema y estamos observando y analizando mucho que el problema de las transmisiones del play-by-play, hay un estudio reciente en España sobre el tema, y es que no hay mucha afinidad entre la gente más joven y las transmisiones de radio, el play-by-play. Suponemos que es un problema, pero eso apenas lo estamos estudiando, que es un problema más de forma que de fondo. Es decir, que nosotros estamos acostumbrados, y yo creo que aquí nos entendemos entre radiodifusores, a que el narrador lleva, digamos, el peso, el ritmo de la transmisión, ¿no? Es como si fuera un cantante, ¿no? Y entonces no están acostumbrados a que los interrumpamos permanentemente. Pero nosotros estamos planteando la tesis de que tenemos que ir digamos, en todos los países no es exactamente igual, pero por ejemplo en el caso de España, que lo estamos mirando, de un 70-30, digamos, entre el relator y la gente y el resto de la información, comentarios y demás, deberíamos llegar a un modelo invertido en donde el narrador se concentre en los momentos muy relevantes y tuviéramos mucho más análisis y sobre todo mucha más data. Y tenemos que encontrar formas atractivas para la radio, que eso es un gran desafío, para la data, porque la data, digamos, es más fácil en video, en audio es más difícil, pero hay que buscar la manera. Hay que buscar la manera de hacerlo. De manera que yo creo que es uno de los desafíos importantes que hay, sobre todo porque el deporte es una de las mejores maneras, o tal vez la mejor manera que podemos tener en la radio hablada para rejuvenecer nuestras audiencias. Y entonces tenemos que ser muy inteligentes para aprovechar esa punta, digamos, que tenemos dentro de la gente joven para hacerlo bien y para que se enamoren de seguir deportes a través de la radio. Lógica que tiene que ver con las transmisiones en Europa, ya son mucho más los comentarios y el data 40%, 30% en Argentina, mucho más el relato que acá incluso. O sea, son visiones distintas y tienen que ver con la modernidad. Otra pregunta, ¿quién desea preguntar a Ricardo? Hola, hola. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Una consulta en tu apreciación, ¿qué factor cumplen las noticias dentro de la programación? Y yo he comprobado que aquí en Chile las páginas web se han transformado en un medio publicitario bastante fuerte. ¿Qué nos podrías decir tú al respecto? Sí, yo creo que todos los medios estamos en este momento un poco desconcertados con la forma, digamos, de avanzar en la parte informativa, porque nuestros noticieros y nuestros programas de la mañana siguen siendo muy fuertes y por lo tanto, pues nosotros no tenemos por qué movernos todavía, ¿no es cierto? Tenemos que ir buscando cada vez lo mismo que en los deportes, formatos más atractivos, evitar, digamos, eh, los temas demasiado largos, digamos, ante generaciones que tienen un nivel de
de atención mucho más corta, digamos, en tiempo que las generaciones nuestras. Entonces, eso por supuesto lo tenemos que hacer. Pero yo supongo que lo que te refieres, y es un punto muy importante, es qué pasa con nuestra información en nuestras páginas y en nuestras redes sociales y demás, versus medios nativos digitales. Y este es un punto interesante, porque lo que yo estoy viendo, digamos, como observador, es que la tendencia que estamos teniendo en los medios es a entregarle a especialistas en el mundo digital eh, el manejo de nuestras páginas web. Porque ellos saben más que los periodistas tradicionales, pues cómo tener éxito y cómo lograr mayor tráfico. Eso no hay ninguna duda. Pero tiene un cierto peligro, y lo estamos viendo, y es que muchas veces no tiene nada que ver la línea editorial de lo que estamos haciendo en el mundo digital con lo que estamos haciendo en la antena. Y eso también genera sus riesgos. De manera que yo diría que nosotros tenemos que trabajar con las dos manos, ¿no? Como buscar, por un lado, en la parte informativa, tener los complementos y la ayuda, la herramienta digital para ayudar a mejorar nuestra propuesta. Y después diría que obviamente tenemos que ser competitivos con los medios nativos digitales, pero no podemos ir 100% al terreno de ellos, porque ahí perdemos. Entonces es un equilibrio difícil, pero es un ejercicio también muy interesante, y que yo creo que también estoy viendo experiencias interesantes sobre este tema. Otra pregunta. Allá, Francisco Rodríguez, Radio Futura de Talca. Buenas tardes, Rodrigo. Quiero aprovechar de hacer dos consultas. Una, me gustaría saber si nosotros como radiodifusores debiéramos transformarnos en un estilo de generador de contenido, o bien nuestros contenidos FM traspasarlos al podcast. Esa es una pregunta. Y la segunda, quisiera saber su visión con respecto a la producción externa de, valga la redundancia, productores externos hacia nuestras radios, considerando que tenemos tantos frentes de contenidos hoy por hoy. Sí, sobre el tema del podcast, yo creo que entendiendo, Francisco, que el podcast es, digamos, un medio un poco diferente a la radio, pero que ahí, como decía yo hace un rato, tenemos mucha oportunidad de incursionar. Yo creo que hacer ensayos que hay gente que los hace con mucho éxito, de programas de radio. Por ejemplo, en Colombia, los podcasts más exitosos son programas de radio. No todos los programas de radio son exitosos en podcast, valga la aclaración, pero digamos, hay un programa un podcast que es tal vez el más exitoso en Colombia, que fue durante muchos años un programa en Caracol. Es un podcast de una historiadora que habla en términos que cuenta la historia, pero de una manera, digamos, divertida y muy informal. Hace muchos años que no está en la radio, y es un podcast súper exitoso. Pero su origen, su génesis fue la radio, es decir, la gente la conoció por la radio. Entonces, yo pienso que experimentos de estos, en España, por ejemplo, he visto, hay un programa que lo hacen, digamos, lo originan como un podcast, y después lo editan y lo vuelven un programa de radio, o sea, un ejercicio al revés, y funciona bastante bien. En Estados Unidos, por ejemplo, están utilizando mucho el podcast para probar programas de radio. Entonces lo que hacen es que hacen como si hicieran un piloto, ¿no?, de un programa de radio, y lo vuelven un podcast, y ven a ver qué reacciones tiene el podcast. Y en los Estados Unidos esto va más allá.
esto lo están usando no solamente para probar programas de radio, lo están usando para probar programas de televisión. Es decir, agarran historias que están trabajando para televisión, para una serie, por ejemplo, y hacen una versión de audio para podcast y prueban la historia. Y la hacen y utilizan el podcast como una herramienta para saber si a la gente que está en contacto le gusta o no le gusta. O sea, yo creo que este es un mundo infinito y que tenemos muchas oportunidades. Lo que sí es cierto es que lo que decía hace un rato y que tiene que ver con tu pregunta es que sí tenemos que resolver, digamos, filosóficamente si queremos actuar como unos productores o como unos agregadores. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos, porque digo, hacer las dos cosas simultáneamente es difícil. Entonces esa tal vez sería la respuesta. Me hiciste otra segunda pregunta, ¿cuál era, por favor? Acá está. Con respecto al tema de la generación de los contenidos, si es que debiéramos aceptar o no producciones externas, entendiendo que estamos al frente tanto frente, valga la redundancia. Mira, ese es un tema que como me ha tocado, pues he pasado la mayor parte de mi vida en la radio, pero también he pasado una parte importante en la televisión. Ese es un tema que en la televisión es muy normal y que nosotros los radiodifusores hemos sido un poquito, es decir, nos ha costado trabajo, pero yo creo que hace sentido, ¿no? Porque hay como la sensación de que eso era una radio de antes, ¿no? De que la gente fuera la dueña de los programas y de pronto porque en aquella época pues no lo sabíamos hacer tan bien. Pero yo hoy en día creo que en este mundo de hoy vale la pena buscar fórmulas con productores, con personas e incluso compartir riesgo con ellos y, y buscar formas de hacer cosas. Yo soy absolutamente partidario. Creo que nos permite de pronto hacer cosas con talentos que sería muy difícil para nosotros contratar de planta y permite además volver a la otra parte, digamos, un socio en el proyecto. Creo, Francisco, mucho en eso. Gracias, Ricardo. ¿Quién tiene otra consulta? ¿Hay más? ¿No? ¿No hay más consulta? No veo a nadie levantar la mano. No hay más consulta. Bien, Ricardo, muchísimas gracias por la gentileza. Los radiodifusores de Chile te agradecen. Siempre has sido tremendamente generoso para con nosotros desde que nos conocimos en AIR hace un par de años y ha mostrado mucho cariño y preocupación por el mercado chileno. Así que un gran aplauso para ti que te lo brindamos desde acá de Santiago de Chile. Salud, salud, salud de acá de Chile. Muchísimas gracias a todos, Eduardo, a la Junta Directiva y a todos, colegas, y muchos éxitos.